A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay hombres llenos de luz, que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y de actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinden homenaje merecido. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su brillantez. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, oponía el respeto a otros puntos de vista y libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época, ese era Voltaire, irónico, agudo, brillante pensador. Y un día como hoy, 21 de noviembre de 1694, Voltaire estaba naciendo en este mundo, para dejarlo un poco mejor que antes, gracias a su compromiso con la razón y la verdad. Recordémoslo siempre con esta frase para que ilumine los espacios cotidianos de nuestras vidas. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno del Ecuador felicita a Javier Milei y le augura el mayor de los éxitos. Mónica Palencia será la ministra de Gobierno e Interior. Tercera edición del Foro Ambiental, Social de Gobernanza y Sostenibilidad. En el segmento de opinión, la crisis fiscal. En política internacional, pudo más la bronca. Los editoriales serán de Pablo Cubi. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa con Leonidas Issa? Noticias del día. El gobierno del Ecuador felicita a Javier Milei y le augura el mayor de los éxitos. El presidente saliente del Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, felicitó al presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, tras ganar las elecciones en su país. Le auguró éxitos en su gestión y destacó que es una buena noticia para la región. El candidato de la Libertad Avanza, ultraderecha Javier Milei, derrotó al oficialista Sergio Massa, peronista, por un amplio margen que hizo que el aspirante peronista reconociera su derrota de manera temprana. En un mensaje en la red X, Lasso comentó: los argentinos han elegido a Javier Milei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El gobierno del Ecuador felicita al mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Lasso, que entregará el poder el próximo jueves 23 de noviembre al empresario Daniel Noboa, dejará el poder en medio de una crisis económica, política y social, pero sobre todo de inseguridad por las altas tasas de criminalidad y delincuencia atribuidas al crimen organizado. Por su parte, el presidente electo Daniel Noboa Sin, quien se posesionará e iniciará su gobierno el próximo 23 de noviembre, aprovechó su mensaje para invitar a su homónimo argentino a trabajar por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y por un futuro próspero que busque la cooperación entre nuestras naciones. Mónica Palencia será la ministra de Gobierno e Interior. El nuevo secretario general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, confirmó este lunes, durante una entrevista concedida a un medio radial, que la abogada Mónica Palencia será la encargada de encabezar el Ministerio de Gobierno e Interior. De esta forma se confirma su integración al gabinete del nuevo gobierno que asumirá el próximo 23 de junio y la unificación de las carteras de Gobierno y del Interior que estaban encabezadas por Henry Cucalón y Juan Zapata. Tanto el Ministerio de Gobierno como el del Interior eran dos de las carteras que generaban mayor expectativa en el nuevo equipo de gobierno porque deberán llevar adelante la política de seguridad nacional para combatir al crimen organizado.
Palencia es una asesora empresarial, defensora en penal económico y en temas civiles. Además, ha sido profesora universitaria en áreas diversas como Derecho de los Negocios Internacionales, Derecho Penal Económico y Derecho Internacional Privado. La abogada también se ha desempeñado como consultora en planeación estratégica para la defensa de causas penales y fiscalizadora de procesos. Cabe recordar que Mónica Palencia, en su ejercicio profesional, junto a Fernando Yavar, fue parte de la defensa de los ciudadanos Javier Neira Salazar y Oriana Rumbea Tomás, quienes fueron señalados por su presunta participación en operaciones ilegales con fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL, donde se invirtieron casi $1.000 millones que no han sido recuperados en su totalidad. Palencia, al manejar la cartera del Interior, estará encargada de dirigir a la Policía Nacional. Tercera edición del Foro Ambiental, Social de Gobernanza y Sostenibilidad. Este 15 de noviembre en Quito se realizó la tercera edición del Foro Ambiental, Social de Gobernanza, ESG por sus siglas en inglés, y Sostenibilidad, que fue organizado por la Cámara Ecuatoriana Británica Bridgman UIO. Este evento reunió a expertos nacionales e internacionales, pequeños, medianos y grandes empresarios y líderes de opinión del sector para discutir sobre las tendencias acerca de las prácticas empresariales sostenibles y responsables. Alejandro Echeverri, presidente de la Bridgman, señaló que este encuentro permitió profundizar en diferentes temáticas como sostenibilidad y crecimiento económico, acceso a financiamientos e inversiones sostenibles, estrategias de éxito para una transformación empresarial sostenible, agenda global e impacto territorial e integración de los criterios ESG en la cadena de valor. Las prácticas empresariales sostenibles y responsables involucran a todo tipo de empresas. Por este motivo, impulsamos el desarrollo de este foro con el propósito de contribuir a una plataforma que nos permita explorar y presentar nuevas perspectivas y tendencias basadas en modelos sostenibles que contribuyan a seguir fomentando la importancia de los ODS y la construcción de una red empresarial más consciente y responsable en términos de la gestión de operaciones y el impacto en el entorno, mencionó Echeverri. Por otra parte, Diego Gordón, director ejecutivo de la Bridgman, comentó que este encuentro tuvo como propósito fomentar y promover prácticas empresariales sostenibles y responsables desde una perspectiva integral que abarque aspectos ambientales, sociales y de gobernanza ESG. El evento aportó a la discusión de soluciones nuevas desde una perspectiva integradora. La idea es que a partir de los criterios ESG se genere una interacción de estas prácticas y se evidencie su impacto en las inversiones, fusionando el rendimiento financiero con el progreso social y económico, detalló Gordón. Con este tipo de iniciativas, la Bridgman fomenta el intercambio estratégico y las relaciones bilaterales entre Ecuador y Reino Unido alrededor de temas fundamentales como la sostenibilidad. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el politólogo Santiago Basabe. Habló sobre el panorama político del país. Veamos qué es lo que dijo al respecto. Bueno, yo creo que hay un ambiente de esperanza de la gente siempre, ¿no? Ante la llegada de un nuevo presidente, la posibilidad de que las condiciones económicas mejoren, que las condiciones de la seguridad en general y la ciudadana en particular mejoren, que las relaciones políticas vayan en ascenso. Esperemos que al menos en los dos primeros temas el presidente le alcance el tiempo para cuestiones puntuales, porque no va a haber mucho más en un año y un poquito que va a tener. Y en el plano político, ojalá las cosas puedan fluir mejor en la relación ejecutivo-legislativo. Tengo serias dudas de que sea así, pero al menos en principio habrá que tener la esperanza de que algo cambie, aunque como he dicho, creo que difícilmente las cosas van a cambiar, precisamente en función de los acuerdos legislativos de hace pocos días, ¿no? Que dieron cuenta de la nueva conformación de la Asamblea y sobre todo de sus autoridades. Así es, hablando de la Asamblea, bueno, ¿cómo vemos esas alianzas que se cocinaron y que vimos en este fin de semana que, bueno, resultaron al menos para la elección de autoridades y las comisiones legislativas? Esta alianza, bueno, estará a prueba obviamente, y qué podemos pensar de la gobernabilidad que consiga el presidente Noboa. No mucho, porque las alianzas en general
tienen que estar bien vistas, evidentemente son parte del régimen democrático, y el reparto de dignidades de espacios de poder también es parte del régimen democrático. El tema es que las alianzas en general suelen darse en función de temas en los cuales hay acuerdo, hay cercanía entre los grupos políticos, y en función de que se han puesto de acuerdo en los temas, posteriormente viene el reparto de los espacios legislativos o políticos en general. Y eso es lo normal. El problema es que acá las alianzas son solamente para repartir el espacio de poder y absolutamente para nada más. Si tú comparas al Partido Social Cristiano con la Revolución Ciudadana, más allá del liderazgo omnipresente y único de Correa y de Nebot, no tienen nada más en común. O sea, los unos piensan que la tabla de consumo de drogas es beneficiosa para el país, los otros piensan que es exactamente lo contrario, nocivo, pienso en las dos agrupaciones políticas. Los unos están de acuerdo en un rol importante del aparato estatal en la economía, los otros dicen que no es tan importante. Los unos están de acuerdo con una carga tributaria o de impuestos importante, me refiero a la Revolución Ciudadana. Los socialcristianos tachan a cualquier reforma de ese tipo como impuestera, como lo dicen ellos. Los unos están distantes de los Estados Unidos y lo que fue la base de Manta, los otros abogan por la base de Manta y la relación. Hay cosas completamente O distintas. sea, son dos cosas que no son comparables. No encuentras un punto de acercamiento que te permite decir, este es un acuerdo que va a dar gobernabilidad al país. Ha habido un acuerdo coyuntural únicamente para repartir los espacios de poder en la Asamblea, y seguramente, con toda seguridad, en el corto plazo, esta emoción inicial del presidente Noboa por la forma como se dio la primera y la segunda sesión de la Asamblea, va a empezar a cambiar, al punto que quizás los mismos que ahora le dieron espacios en el CAL al partido del gobierno, le dieron algunas presidencias de las comisiones, sean los que empiecen a generar procesos de inestabilidad, a buscar tambalear al gobierno. Y yo creo que eso es la historia reciente del país, ¿no? El Partido Social Cristiano en general tiene una conducta de ese tipo, desafortunadamente. La Revolución Ciudadana va en esa línea también. Entonces, por eso decía al inicio, hay que tener la esperanza, sobre todo que los temas que el presidente pueda resolver por sí mismo tenga un buen desempeño, pero en la relación ejecutivo-legislativa yo tengo serias dudas de que eso vaya a suceder así. Qué complejo, ¿no? Y bueno, había esta situación de las comisiones, y obviamente las dos comisiones que son prioritarias para este nuevo gobierno, las del eje económico, estarán presididas por asambleístas de ADN, justamente, Natalie Farinalgo, que presidirá régimen económico, y Valentina Centeno, que estará en desarrollo económico, y de estas dos se espera al menos que lleguen los proyectos económicos urgentes que envíe Daniel Noboa, al menos los que ha anunciado. Ante ello, quizás para esos proyectos sí tenga apoyo, pero después puede esta alianza desinflarse. Eventualmente tengan apoyo, eventualmente tengan. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Esperemos a ver y luego conversamos. Esperemos que vengan las leyes, esperemos que pase el tiempo y luego veremos en qué medida se dan los apoyos. Y ojo, y no digo que necesariamente la Asamblea pueda bloquear los proyectos de ley por el mero hecho de hacerlo, por obstaculizar al gobierno. No digo que necesariamente sea eso. Puede ser que la Revolución Ciudadana se oponga a determinados proyectos u otras organizaciones por una cuestión de ideas políticas. Milton Pérez, periodista de Radio Sucesos y Teleamazonas, habló en Radio Sucesos acerca de los resultados que arrojaron las elecciones en Argentina. Veamos la nota. Sí, están tranquilas las cosas acá, a diferencia de lo que se podía pensar, ¿no? Había mucha tensión en la previa de la elección, había incertidumbre sobre quién podría ganar. Todo el mundo coincidía en algo, en que el que ganara no iba a ser con una mínima diferencia, pues todo el mundo se equivocó. Es una diferencia histórica. Milei se convierte en el presidente de la Argentina con mayor votación, gana en casi todo el país, gana en 20 de 23 provincias, pero no gana en Buenos Aires. Obviamente Buenos Aires representa la gran parte del país y del electorado, pero el triunfo de Massa en Buenos Aires no es tampoco significativo. La votación que sacó Milei es altísima, se le acerca mucho a la votación de Massa, por lo que también se puede decir que es una importante votación la obtenida por Javier Milei en Buenos Aires. Milei de esta manera entonces, que representa el cambio radical ofrecido por él, ha sido
elegido y la gente confía en que llegue ese cambio para mejorar las condiciones de este país. Bueno, realmente interesante el resultado que se vio en Argentina, un resultado que además en Milton fue aceptada la derrota por Massa, ¿no? Incluso antes de que el mismo Milei se proclamara ganador y aceptara que ganó en los comicios. Sí, acá no se acostumbra a dar los resultados de acuerdo a cómo van saliendo, que hay una hora o no antes de las 9 de la noche se dan los resultados. Esta vez ocurrió lo contrario, se dio un poco antes, pero ya había el ambiente, después de las 7 de la noche aproximadamente, ya se sentía en el ambiente lo que estaba ocurriendo, ya se sentía, de hecho cuando llegó Massa a su búnker, llegó con una actitud diferente, con un rostro cambiado, y Milei empieza a circular en las redes sociales que Milei había llamado a su búnker a sus padres. Había llamado y les había dicho, vengan por favor. Ese también era un indicativo de lo que estaba ocurriendo, de que las cosas pintaban favorables para el candidato libertario. Así entonces se dieron, son 14 millones casi y medio de votos los que obtiene Javier Milei, que ya empezó a hacer los primeros anuncios. Así es, y bueno, sobre esos anuncios, Milton, ¿qué es lo que se ha mencionado? ¿Qué dice la gente también al respecto? Porque la figura de Milei siempre es polémica, radical. ¿Qué es lo que se ha visto en estas primeras horas tras conocerse los resultados? Bueno, en estas primeras horas lo que se ha visto, la gente que festejó hasta altas horas de la madrugada, hoy tiene un día festivo, entonces está descansando. Yo destacaba hace un momento que estuve en el obelisco, en ese icónico monumento de Buenos Aires, que toda la gente que festejó hasta la madrugada limpió el lugar. Entonces todo amaneció limpio, como si no hubiese pasado nada. Una muestra clara de orden y de disciplina que realmente a mí me llamó la atención después de tanto revuelo en las horas previas a esta mañana. ¿Cuáles son los primeros anuncios que ha hecho Javier Milei? Primero que buscará privatizar YPF, que es la empresa petrolera argentina, que buscará privatizar también la televisión pública, la radio nacional y la agencia de noticias Telam, que son públicos y que claramente, según la gente que apoyó a Milei, se pronunciaron en favor de Massa. Y eso fue muy cuestionado porque dijeron que Massa había utilizado a la televisión pública, a la radio pública, para hacer campaña de desprestigio en contra de Javier Milei. Eso, y además el presidente Milei empezó ya a anunciar nombres de ministros. Ya empieza a adelantar su gabinete, todavía estamos esperando, o acá los argentinos, digamos, esperan quién será su nuevo ministro de Economía, que es sin duda lo más importante. Bueno, interesante lo que sucede en Argentina, que exista calma, sobre todo es positivo. Ahora, hay algo que ha mencionado Milei desde la campaña y es que siempre pues, ha pensado que el Estado es improductivo, ¿no? Y que tiene que reducir el tamaño del Estado, disminuir los ministerios y sobre todo algo complejo que es dolarizar la economía. Sí, muchos dicen que primero la dolarización no será fácil implementarla. Segundo, que si es que la implementa no será inmediata, tendrá que pensársela bien el presidente Milei para decidir cómo va a enrumbar el país. Lo cierto es que mucha gente que votó por él vota por ese cambio. No sé si Claro. expresamente para que dolarice el país, pero sí por la oferta de un cambio radical. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tratar un tema que ya lo habíamos tratado hace tiempo atrás, pero que es necesario por el deterioro que se está notando. Y este tiene que ver con las finanzas públicas del Ecuador y más concretamente con la situación fiscal del presupuesto general del Estado, que es el documento más importante que tiene las finanzas públicas del Ecuador. Anteriormente, en una sesión decíamos que el déficit fiscal del presupuesto iba a ser 5.000 millones de dólares. Hoy decimos con toda certeza que ese monto va a ser superior en este año del año 2023. Hasta octubre de este año
Las cifras son más o menos que el déficit estará alrededor, está de 3.900 millones de dólares, 10 meses. Y en los 2 últimos meses, noviembre y diciembre, siempre se gasta mucho más, no solamente en sueldos y salarios, sino también pues en otra asignación de recursos como el seguro social, el seguro de la policía, etcétera. Entonces, el déficit este año va a superar los 5.000 millones. Pero aparte de eso, un problema grave que existe es que la deuda pública interna y externa se comienza a vencer en forma importante. Y este año hay más de 4.000 y pico millones de dólares que estamos pagándose y que se seguirá pagando para satisfacer, pues, sencillamente este punto que es el servicio a los acreedores nacionales e internacionales de la deuda pública interna y externa. Y eso implica que las necesidades de financiamiento este año van a terminar como alguna vez lo habíamos afirmado y hoy nos ratificamos en mucho más de 10.000 millones de dólares. Y esa es una verdadera monstruosidad porque implica más del 8% del Producto Interno Bruto, asumiendo que esta variable que mide la actividad económica del país esté alrededor de 120.000 millones de dólares en términos corrientes con inflación. ¿De dónde saca el gobierno todo esto para financiar? Bueno, sencillamente reprogramando deuda pública interna. Se le debe al Seguro Social, bueno, pues se reprograma o se hace un rollover, como se suele decir, te pago y me compras violentamente, pero aparte de eso, el Seguro Social ha estado sencillamente comprando más bonos del Estado, con la liquidez que cada vez es más escasa en el Seguro Social ecuatoriano. Pero aparte de eso, pues los proveedores, no importa cuáles son los acreedores privados al gobierno ecuatoriano dentro del Ecuador, se le está diciendo, pues te pago mañana, entonces las cuentas por pagar, con toda seguridad este año van a ser más de 2.000 millones de dólares. Eso es una forma de financiar el déficit, no pagar, sino decirle a la gente, a los proveedores, te pago el año que viene, ¿sí? Pero amigos, aparte de eso hay el financiamiento que todavía existe y que da los organismos multilaterales de financiamiento como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, pues no son cantidades enormes. Y entonces va a quedar un saldo que alimenta lo que se llama cuentas por pagar o la deuda flotante, como técnicamente se conoce, y que vuelvo a repetir, con toda seguridad sobrepasará los 2.000 millones de dólares. Usted tiene aquí también las deudas de los municipios, consejos provinciales del Seguro Social. Los municipios y los consejos provinciales ya hace algunos días ha dicho al gobierno, págame lo que me debes. Y el gobierno ha dicho que a los CAS se les ha dado durante algunos años una cantidad enorme de plata, pero los municipios y los consejos provinciales piden, hacen sus cuentas y dicen, me debes tanto de este año sin considerar años anteriores. Y el gobierno naturalmente por la escasez de fondos se está atrasando en los pagos a municipios y consejos provinciales. Y eso naturalmente implica una serie de complicaciones porque las ciudades crecen poblacionalmente hablando, y eso implica que los municipios sienten una presión para hacer más calles, más veredas, agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Y les falta recursos para atender esas necesidades de su población. Y naturalmente que el gobierno a su vez ya no puede ver más porque hay una crisis fiscal espantosa. Y claro, esta crisis se produce, este déficit, pongámoslo así, porque hay reducción de ingresos. Pues en primer lugar, la parte petrolera. Hay dos grandes razones, por lo menos dos. En primer lugar, porque la producción ha bajado. Este gobierno que tenía una meta de subir en forma importante la producción petrolera, no solamente no ha hecho, sino que se ha reducido. Y se ha reducido porque no hay inversiones. Y entonces este factor que le llaman la fuerza que tiene pues la energía de un pozo, se debilitan y entonces sale menos petróleo, a menos que usted haga como propietario en términos del Estado más inversión, y eso no ha habido. Entonces sencillamente lo que acontece es que la producción ha bajado. Y si la producción ha bajado, las exportaciones petroleras han bajado en términos de barriles. Pero aparte de eso, el precio del petróleo internacional también en comparación con el pasado
se ha reducido algo. Entonces, los dos grandes factores implican menos ingresos al Ecuador, a su economía por la cuestión petrolera, exportaciones petroleras y también el presupuesto general del Estado. Esta es una primera razón por qué los ingresos no crecen, pero la otra es que la economía no crece. Este año la economía crecerá al mismo ritmo en que crece la población ecuatoriana y esto implica estancamiento económico. Entonces, pues, el crecimiento económico está ligado a varias cosas, al empleo, etcétera, pero también a las recaudaciones tributarias. Si la actividad económica, si las ventas de las empresas crecen, las recaudaciones por el IVA, por ejemplo, crecen, etcétera, etcétera. Pero eso se ve que a nivel global las recaudaciones tributarias no aumentan en los 10 meses o en los 7 meses que tenemos información. Entonces, los ingresos tributarios y otros ingresos no crecen adecuadamente o se reducen por petróleo, por recaudaciones tributarias estancadas, por ejemplo, el IVA se ha reducido su recaudación porque la economía no crece lo suficiente, independientemente de la evasión tributaria que existe en el país y que el SRI está combatiendo ese fenómeno. Entonces, menos ingresos, pero por el lado de los gastos también crecen más los gastos corrientes. ¿Cuáles son estos? No el gasto de inversión, no de inversión pública, porque eso se sigue sacrificando y el nuevo gobierno tendrá que corregir eso, sino los gastos corrientes. ¿Cuáles son? Sueldos y salarios. Están aumentando los sueldos y salarios no por aumento de la tasa, sino porque sencillamente para dar seguridad hay más policías, etcétera, etcétera, y eso implica más uniformes, más sueldos a los policías adicionales, etcétera. Y luego también como sigue creciendo la deuda pública, aunque sea internamente, las tasas de el interés que se paga a los acreedores nacionales e internacionales sigue subiendo también. Y luego el tema que hay que pagar al Seguro Social, al Seguro de las Fuerzas Armadas, también sigue creciendo y sigue creciendo porque cada vez los trabajadores cumplen con los requisitos de jubilación, se jubilan y dependen del Seguro Social para sus ingresos. Y esto, digamos, este gasto crece mucho más de los ingresos que pueden entrar pues, cuando hay más trabajadores afiliados al Seguro Social ecuatoriano. Entonces, todo esto implica más gastos, menos ingresos y lo que hace es aumentar el déficit fiscal. Amigos, estas cosas es grave. El gobierno no ha querido resolver creando más ingresos, como por ejemplo terminar con el subsidio a los combustibles, que es una irracionalidad. Eso le toca al nuevo presidente del Ecuador, al nuevo presidente. Y el nuevo presidente tiene que reformar toda la política económica. ¿Con qué objetivo? Con que la economía crezca. Eliminar una serie de subsidios que no tienen sentido como combustibles. Y el presidente Noboa tiene que hacerlo. Si no lo hace, sencillamente perderá la confianza en los mercados internacionales y nacionales, porque se dirá, el nuevo gobierno no quiere hacer las reformas estructurales que son necesarias. Y esas reformas estructurales pues significarán, estimados amigos, medidas impopulares como aumento del precio del combustible, aumento del impuesto, del IVA, que hay que hacerlo así, no le guste a nadie. Pero hay que arreglar las finanzas públicas, pues son enemigas de la estabilidad monetaria. Hay que controlar el déficit fiscal. Déficit fiscal debe bajar. Amigos y amigos, esto es enormemente preocupante para todos los ecuatorianos, para el nuevo gobierno que toma esto como herencia y tiene que resolverlo. Volveremos con ustedes con otro tema o con esto, haciéndolo más extensivo, especialmente porque el nuevo presidente ya mismo toma posesión de su cargo y comenzará a operar para el futuro del Ecuador. Y esperemos que gobierne adecuadamente. Esperemos, tenemos confianza en eso. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Pudo más la bronca. El drama de las elecciones argentinas en el balotaje deparó otra vez sorpresas después del resultado de la primera vuelta, con un Massa que parecía hacer resurgir como un ave fénix a un peronismo que se niega, pese al enorme daño que le ha hecho al país por ya 8 décadas, a desaparecer del ámbito político argentino. El estancamiento de Milei, que no pudo en la primera vuelta crecer sobre su resultado de las PASO,
mientras Massa, con todo el pesado aparato estatal a su servicio en una exhibición de instrumentalización del Estado para beneficio suyo, logró crecer más de 10 puntos, llegando al 38% del voto, hacía prever algo que unos días antes luciera poco menos que imposible: la victoria peronista en segunda vuelta ante la insatisfacción entre los partidos opositores al régimen, radicales y el PRO, que supuestamente fraccionaban sus votos al rechazar a un Milei extremista. Si se suman los votos de Milei, 30% en la primera vuelta, a los de Bullrich, el 24%, tal fraccionamiento resultó ser un espejismo que se pretendió instalar en el electorado. Milei obtiene en la segunda vuelta el 55.5% del voto, un punto más de la sumatoria de los partidos opositores del centro a la derecha. Una vez más, las encuestas fracasan en toda la línea, pues sus pronósticos, desde una estrecha victoria de Milei hasta un empate técnico, quedan muy mal paradas ante los resultados reales que muestran una victoria contundente de la oposición con casi el 12% de ventaja sobre el peronismo. La campaña desarrollada por Massa giró en torno al miedo que buscó posicionar sobre la base clientelar tan cuidadosamente montada por el peronismo en la Argentina, que durante el cuarto de siglo transcurrido hasta ahora ha gobernado al país, salvo el intervalo de Macri de 4 años. Más de 20 millones de argentinos reciben toda suerte de bonos, subsidios, planes, eufemismos todos para las dádivas estatales para mantener perpetuamente bajo su dependencia a una población a la que, por el clamoroso fracaso al que llevaron al país a lo largo de estos 20 años, se ha convencido de que puede vivir a costa de los que sí trabajan y de que su situación, poco menos que virtuosa, es atribuible a otros, a un nebuloso y malvado entorno que conspira para mantenerlos en la miseria, de la cual el único que se sembró este relato, a que hoy tenga a más del 50% de su población en la pobreza o la miseria. Pensar que en el país, uno de los graneros del mundo, hoy se haga llegado al punto que la desnutrición infantil sea un problema de salud pública, es reflejo o de una incapacidad sin precedentes o de una perversa mala fe equivalente. Ciertamente, el peronismo no percibió, o no quiso hacerlo, la profundidad de la bronca de un país contra su clase política, algo que, por su parte, Milei logró situar en el imaginario de la gente poderosamente. Para esto, contó con la inestimable ayuda de un régimen que durante sus últimos 4 años fue un modelo de incapacidad y corrupción. La gestión que un ya olvidado presidente Fernández, del que nunca más se tuvo noticias desde hace unos meses al menos, llevar adelante durante la pandemia, ya dejó sembrados resentimientos a todo nivel por el innecesario sufrimiento y muerte que su indolencia provocó en medio de reuniones familiares y fiestas navideñas en un país encerrado y confinado por la pandemia al punto de ni siquiera poder ver a sus muertos. Políticamente, el desaparecer del escenario a Fernández, a los dos Fernández, habrá sido un fin designado al enorme desgaste que le significó volverse el síndico de quiebra del gobierno, se reflejó en su votación de las PASO. La movilización masiva de recursos públicos en su campaña logró que la maquinaria electoral peronista se movilizara a su capacidad completa, pero ni siquiera eso fue suficiente. Es que el tratar de tapar el sol con un dedo es inútil cuando se han vuelto tan brutalmente evidentes
todas las falencias de un ministro de Finanzas que es presidente en funciones y candidato a la presidencia, todo a la misma vez. Justamente a él, en el peor momento, le explota la bomba de la hiperinflación en las manos, volviendo incontenible la depauperación de enormes sectores de la población que ha visto licuar sus recursos en una espiral devastadora. De nuevo, Milei ha sabido interpretar y hasta encarnar el ansia de un país por estabilidad y algo de previsibilidad, que no sea la de estar cada día peor. Por eso, su mensaje, más allá de la posibilidad de implementarlo en torno a la dolarización de la economía, ha tocado una fibra sensible en la gente. Entre las promesas de Massa, de que ahora sí iba a hacer las cosas bien, después de que durante su paso por el Ministerio de Finanzas el peso argentino superó por momentos a los bolívares venezolanos en depreciación, algo que habría parecido imposible, y la propuesta de un cambio que alienta una esperanza de estabilidad y una promesa de encarrilar al país hacia esa prosperidad pasada que para un pueblo como el argentino resuena con ecos de gloria y grandeza perdida, está claro cuál fue la escogida. Pudo más la esperanza en medio de las dudas que el paralizante miedo a cambiar, a quedarse en medio de un pantano que lentamente se traga a quienes deciden quedarse en él, impotentes peleles a ser utilizados por el poder para marchas, piquetes y movilizaciones a cambio de unas migajas. La victoria de Milei es un terrible riesgo, no solo para el peronismo, sino para lo que el presidente electo ha llamado la casta política, un entramado de relaciones y de acomodos a todo nivel que aseguran para sí y sus personales ambiciones y beneficios su mantenimiento y la impunidad por sus actos. Es previsible que ese aparato invisible pero muy presente, viéndose amenazado, busque desde un principio paralizar cualquier cambio y movilizar a quienes volvieron sus clientes y poco menos que esclavos para derribar lo más pronto posible a quien los denunció y los evidenció. Probablemente Milei no será la solución para los gravísimos problemas que vive el país en su economía, pero también en lo social. Pero quedarse anclados en un pasado oprobioso no lo es tampoco. Aunque sea mínimamente, si se logra levantar la venda de los ojos de la gente para que pueda ver la realidad a la que los han llevado, habrá valido la pena todo el proceso seguido. Que puedan recordar la copla paisana, porque no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Muchas gracias. Editorial. Pablo Kuby, escritor, editor, sociólogo y periodista, ha publicado numerosos libros sobre historia, política, arte, viajes, literatura y otros temas. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa con Leonidas Issa? Pablo Kuby, primicias. Son tantos los problemas que debe enfrentar el joven e inexperto presidente que da la impresión que, al igual que otros mandatarios, no prestará atención al problema más antiguo del país hasta que sea demasiado tarde. Me refiero a la situación de los pueblos indígenas, en especial de la Sierra, que presentan los índices socioeconómicos más bajos del Ecuador, pero que han logrado organizarse y expresarse en el único movimiento capaz de generar levantamientos que paralizan y desestabilizan al país, tanto así que desde el año 2000 tumbaron a un presidente, Mawat, y pusieron de rodillas a otros 2, Moreno y Lasso. Si a Moreno le salvó la pandemia y la proximidad de unas elecciones que Correa creía que ganaría, Lasso, por intermedio de su ministro Jiménez, les ofreció todo lo que exigieron y les cumplió muy poco
de suerte que el pliego de peticiones para el próximo levantamiento está listo desde entonces. Lo que impresiona es la ceguera o displicencia o torpeza o racismo o todo eso junto de los diversos gobiernos para llevar adelante una política seria de desarrollo de ese sector, algo parecido a las reformas agrarias que se efectuaron en el siglo pasado. Una anécdota ilustra esta actitud. En enero del 2000, el movimiento indígena anunció su marcha hacia Quito. Además de sus demandas propias, la consigna que los juntaba con otras agrupaciones de la izquierda política era oponerse a la dolarización que acababa de decretar Maguad. Por casualidad, ese fin de semana me topé en una fiesta con uno de los superministros que había nombrado Maguad para ahorrarse el fastidio de gobernar. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en Riobamba, negociando con los indígenas para que no vengan a Quito, le dije, mitad en serio, mitad vacilada. No te preocupes, todo está bajo control, respondió apurando su whisky. Pocos días después, en alianza con los militares de Lucio, los indígenas les echaron de Carondelet. Luego, con la votación masiva de indios y campesinos, un economista autoritario ascendió al poder y se dedicó a dividirlos, perseguirlos, a denigrar a los ponchos dorados y darles bala en el oriente. Así logró que en sus 10 años de gobierno no se produjera ninguna marcha sobre Quito. En 2019, con el liderazgo de Jaime Vargas y Leonidas Issa y en alianza con el correísmo, el movimiento indígena estuvo a punto de derrocar al débil gobierno de Lenín Moreno mediante la incendiaria ocupación de Quito. Este levantamiento se saldó con la humillación del gobierno en las negociaciones, aunque Lenín se sacaría una espina subiendo la gasolina durante la pandemia y vanagloriándose de ello. La factura no tardaría en llegar. Otra vez aliado con el correísmo, Issa dirigió en junio del 2022 un nuevo levantamiento cuya consigna clave fue exigir la rebaja de los combustibles subsidiados, a pesar de que se demostró que esos subsidios favorecen sobre todo a las clases pudientes, al contrabando y al narcotráfico. Esta segunda toma de Quito desnudó la incapacidad política del gobierno, que de ahí en adelante marchó de tumbo en tumbo hasta la muerte cruzada. Ahora Noboa. Imagínense un joven oligarca guayaquileño que cosechó una votación mayoritaria en las provincias serranas con alta población indígena, hubiera visitado apenas electo puntos claves de la sierra para agradecer a sus votantes indígenas y prometerles que gobernaría también para ellos, y cumplirles. Pero en lugar de ponerse el poncho, prefirió viajar 2 veces a Europa a reunirse con no sé qué asociación italiana, respaldar algún acuerdo deportivo y palanquearse un almuerzo con el rey de España. Entre tanto, el presidente de la CONAIE publicaba sus demandas con la amenaza correspondiente. ¿Por qué su apuro? Porque Issa vive del conflicto. Su poder radica en la movilización y en el enfrentamiento. Quieto, ayudando a resolver los problemas de las comunidades, él no es nadie. Hoy, con la elección de Churuchumbi como coordinador de la CONAIE, Issa consolida así su estrategia del estallido, mientras Noboa sigue nombrando ministros sin experiencia en el telemaneje de la política y sus zonas oscuras. Como si las sonrisas juveniles bastaran para desarmar a semejantes adversarios. Noboa debería tomar nota de lo que le pasó al joven Boric y su equipo de milénicos. Tampoco el pacto pagado con balas para el reparto de la Asamblea le protegerá de otro rival enloquecido por el poder, de Rafael Correa, cuya agenda no ha variado 1 milímetro, pues la fiscal y la Contraloría, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el control de la Judicatura y las mieles de Carondelet siguen en subida. De Yapa tiene Noboa una vicepresidenta de extrema derecha con fieras ansias de figurar, por decirlo menos. Si se juntan esas amenazas, que Dios nos coja confesados. Pablo Cubi, Primicias. Noticias internacionales. El ultraderechista Javier Milei, vencedor de las elecciones argentinas. El ultraderechista Javier Milei será el próximo presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre, tras imponerse al peronista Sergio Massa con más de 11 puntos de ventaja. Milei se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo con casi un 56% de los votos. El presidente electo dijo en su discurso de victoria que ahora comienza el fin de la decadencia argentina y no hay vuelta atrás. Massa, el candidato derrotado, tendió su mano a Milei
para que a partir de este lunes comience la transición entre el actual gobierno de Alberto Fernández y el ahora presidente electo, líder de la formación ultra La Libertad Avanza. Milei advirtió a los argentinos que los cambios que el país necesita son drásticos y no hay lugar para la tibieza, aunque durante la celebración no aludió a su propuesta de dolarización ni a la de destruir el Banco Central o la de pasar una motosierra por el gasto público. Reubicar a los solicitantes de asilo en países fuera de la Unión Europea, una política polémica en Europa. Más de 204.000 personas han solicitado asilo en Alemania desde enero. En lo que va de año, el país germano ha visto un incremento del 77% en solicitudes de asilo. En este contexto, se abre paso la idea de redirigir la tramitación de solicitudes a países fuera de la Unión Europea, una fórmula que ya está en desarrollo en Italia, Dinamarca y Austria. European governments see this idea of offshoring asylum processing, moving it elsewhere, as a way to possibly make the return of those who are in need of protection easier, because they wouldn't be admitted to the EU. Italia alcanzó un acuerdo con Albania el 6 de noviembre para reubicar a los solicitantes de asilo, mientras sus peticiones son tramitadas por las autoridades italianas. Pero algunos expertos han expresado su preocupación. There is the risk of differential treatment between asylum application that will be examined in Italy and asylum application that will be examined in Albania. Indeed, we have to remember that Albania is not bound to European law and regulation on asylum. This means that there could be some issues in terms of the human rights of the asylum seekers. El acuerdo prevé la creación de centros de recepción de migrantes rescatados en el mar por Italia, pero plantea importantes problemas legales. Le droit européen n'admet pas que tous les demandeurs d'asile soient automatiquement détenus. Il exige une individualisation, un examen individuel de chacun des cas. Il exige également que la détention ne soit pas la solution utilisée en premier ressort et qu'on examine la question de savoir s'il existe ce qu'on appelle des alternatives à la détention. Una primera evaluación jurídica de la Comisión Europea indica que la ley comunitaria no es aplicable fuera del territorio de la Unión. De momento, ninguna iniciativa de este tipo entre un miembro de la Unión Europea y un país extracomunitario se ha completado. Y en el Reino Unido, el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad del acuerdo británico con Ruanda. Israel sostiene que Hamás mantuvo rehenes en el hospital Al-Shifa. El ejército israelí asegura que Hamás mantuvo en el hospital Al-Shifa a algunos de sus rehenes y publicó imágenes supuestamente tomadas el 7 de octubre en el interior del hospital que mostrarían a milicianos llevando a 2 de los civiles capturados. Israel aseguró además que la soldado Noa Marciano fue ejecutada dentro del hospital. 19-year-old IDF corporal Noa Marciano was taken hostage by Hamas terrorists during the massacre of October 7th. Noah was taken into Gaza alive. According to the intelligence we have in our hand, a concrete intelligence, Hamas terrorists took Noah into Shifa Hospital, where she was murdered quickly. Las tropas israelíes sostienen además que el grupo islamista construyó infraestructura subterránea en el área del hospital Al-Shifa para instalar su cuartel general, pero Hamas lo niega. قام بتحويل مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية واعتقال عدد كبير من الموجودين ثم تم استجوابهم وثم إخلاء سبيلهم بالإضافة إلى أنه قام أيضا بعملية تجريف واسعة في داخل مجمع الشفاء الطبي للتنقيب والتفتيش وعبثا يحاول لأنه لا يوجد أي شيء يقدمه للعالم وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا. Según las autoridades de Gaza, más de 6.000 personas están desaparecidas bajo escombros o sus cadáveres se encuentran tirados por la calle sin que nadie les pueda recoger.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.